¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando con nuestra policía? De eso hablamos hoy, a las 8 en punto. Las autoridades reportaron un 25% de disminución de asesinatos en 2017 con relación a 2016. Sin embargo, el país fue clasificado como el país más violento de Centroamérica. El 2017 lo cerramos con 3.954 homicidios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué se está haciendo mal? ¿O vamos bien, pero mejorando lentamente? Bueno, pues ahora esta violencia está afectando también la conducta de algunos de nuestros oficiales, como este caso. 29 de diciembre de 2017, un agente policial le dispara a su esposa y se suicida en Chalatenango. También agente mexicano se va a prisión provisional. Avanzamos. Últimos días de diciembre de 2017, el asesinato en mexicanos de la agente Beatriz Hernández. Esto no fue suicidio, como se dijo en un primer momento. Perdió la vida y se investiga ahora si Néstor Mejía Coto, su compañero de vida, es el autor de este feminicidio agravado. Mejía ya está en prisión provisional. Vamos ahora a enero de 2018. El agente Juan José Castillo Arévalo es prófugo y 4 policías más de élite supuestamente están involucrados en la desaparición de la policía Carla Mayari Ayala Palacios. A esto súmele los ataques a familiares de agentes como el ocurrido este fin de semana en Apopa, donde la esposa e hija de un agente fueron asesinados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está la salud mental de nuestros policías? Pues muchos de ellos están pidiendo ya a las autoridades apoyo psicológico. Pues para hablar de este tema y más, esta noche nos acompañan aquí en 8 en punto el periodista y colega muy querido Roberto Valencia de el periódico digital El Faro. También nos acompaña César Castro Faguaga, él de la revista digital Factum, y también nos acompaña el especialista Luis Contreras, politólogo y también especialista en seguridad. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Bueno, comencemos entonces contigo, Roberto, porque sé que has reportado extensamente e intensamente sobre nuestra policía. ¿Qué le está pasando a la policía? Sí, yo creo que lo primero, a ver, en las últimas semanas hemos tenido una sucesión, una concatenación de hechos luctuosos, la mayoría de ellos, que nos han hecho que las cámaras se fijen y que los spotlights se dirijan a la institución. Pero mi lectura es que esto viene ya de mucho tiempo atrás. Es decir, yo de alguna manera relaciono lo que está pasando ahora y los pequeños picos de atención mediática que está generando la institución con la decisión que tomó hace ya más de 3 años este gobierno de solucionar o tratar de solucionar el problema de las pandillas, que es el principal ingrediente dentro de la ecuación de violencia que consume nuestra sociedad, por la vía represiva a niveles nunca antes conocidos, al menos desde los acuerdos de paz. Esa decisión, esa guerra, que ya varios actores la llaman así, sin ningún matiz, que haya entrevistado yo, Rodolfo Cardenal de la UCA, el exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, lo decía el otro día claramente también, esa guerra está teniendo unas consecuencias en la institución que se está plasmando en esta serie de episodios. Yo iría un poquito más allá. Yo creo que esto que está pasando es el efecto de esa decisión que se tomó de intentar resolver el problema de pandillas por la vía represiva, por la vía guerrerista, y lo que tenemos es una de las consecuencias de esa decisión, porque hay otras muchas consecuencias. Es decir, institucionalmente, más allá de las pérdidas, creo yo que se está teniendo un impacto negativo en la institución como PNC, un impacto que cuesta cuantificar. Se pueden buscar algunos indicadores, como el reportaje que publicamos hace poco más de un mes, en la disminución primero de vocaciones, de gente que quiere ser policía, y también en las renuncias. Esos son datos que están ahí, objetivos, que nosotros conseguimos vía Ley de Acceso a la Información, pero que van mucho más allá, porque entra ya un componente en el que yo obviamente no soy
no soy tan ducho y no puedo hablar con tanta categoría como las cuestiones que afectan en el plano psicológico, digamos. Claro. Ahora, César, ustedes también en la revista Factum han reporteado intensamente y extensamente sobre el tema de la policía. De hecho, Héctor Silva Ábalos, en su libro Infiltrados, habla de que de repente los fallos de la policía son de origen, no necesariamente de reciente evolución. Así es. Bueno, lo que estamos viendo en la policía no es una cuestión nueva, es una cuestión que si nosotros comenzamos a ver todos los antecedentes que han ocurrido, por lo menos en los 10 años, esta situación se podía prever. Se podía prever que la policía eventualmente iba a estallar. Hoy estamos viendo los resultados de malas estrategias de seguridad. Héctor en su libro menciona este pecado de origen porque la policía, hay que recordar, por si se nos olvida, tuvo una formación que tenía agentes que venían desde lo civil, pero también gente que venía de una mal depurada Policía Nacional, los órganos represores de los 80. Esto hizo que la policía nunca, o sea, que este nuevo comienzo, después de los acuerdos de paz, no fuera así. Pero además, la policía ha estado sometida con muchos malos recursos a estrategias totalmente raras, que se han basado únicamente en la represión. En el pasado más reciente, que fue en la tregua entre pandillas y el gobierno, hay que recordar que a la policía se le puso una especie de bozal. Los colegas del Faro reportaron eso, creo que a cabalidad, donde se les pidió a los agentes de repente, por favor ya no sigan a los pandilleros, por favor denles cuidado, e incluso atiéndanlo en algunas ocasiones cuando tenían que trasladarlos de un penal a otro, cuando estaban haciendo estas reuniones. Después de eso, al cabo de unos años, hubo una ruptura entre el mismo partido y la administración de Sánchez Serén decidió cortar con esa estrategia de negociación con las pandillas y de repente entonces a la policía que se le había mantenido con bozal se le pidió tirarse de lleno contra las pandillas, ¿no? Y eso hizo que una policía mal pagada, una policía sin recursos, comenzara a actuar contra esto que ya se les vendió como su enemigo principal, las pandillas, como el monstruo que en su momento tenían que estar cuidando, y esto hizo además que tenés una institución mal preparada, digo, que además tiene muy poca, escasa revisión de sus procesos psicológicos. Vos ves a unos agentes que están sometidos diariamente a horrores, a crímenes feos que no tienen nadie los atiende. El otro día los colegas de la prensa gráfica hacían un cálculo de cuántos psicólogos veían a una delegación, y en la delegación donde ocurrió esto, en los mexicanos, había apenas dos, y a saber qué tipo de psicólogos para atender a este montón de agentes. El año pasado nosotros reportamos además que una buena cantidad de agentes querían irse del país, justamente porque los policías, hay que recordar que son mal pagados, que tienen pocos recursos, pero además viven en zonas controladas por pandillas. Y eso hace que ellos en esos momentos sean víctimas también. Los agentes, muchos tenían miedo y habían decidido buscar salida en Estados Unidos. Como digo, si vemos todo eso, si vemos todos esos antecedentes, esto eventualmente iba a pasar. Y es triste decirlo de esta manera, pues, porque la Policía Nacional Civil, como se diseñó, parecía que íbamos a tener un nuevo país a partir de los acuerdos de paz. Y 25 años después, con la institución llamada a ser modelo, nos damos cuenta que no es así. Luis, ¿cuál es tu valoración de lo que está pasando en este momento con la policía? Sí, tal vez para abonar un poco a lo que dicen los compañeros panelistas, la Policía Nacional Civil está sufriendo una crisis porque hay que verlo esto de forma bastante holística, en la cual inciden diversos factores. No solamente podemos decir que es culpa de los agentes policiales o de jefaturas, sino que también recordemos que hay muchas cosas que son concomitantes, pues el presupuesto que se le está dedicando a seguridad pública no es el idóneo. Ya lo decía el amigo que la policía está mal pagada, no se tiene un equipo multidisciplinario de psicólogos que atiendan la salud mental de estas personas, porque para nadie es un secreto que hay lugares sitiados, zonas controladas por maras y pandillas, en las cuales se han visto victimizados y asesinados agentes policiales como también sus familiares. Tuvimos el lamentable hecho el año pasado en Coatepeque, en el cual con un lujo de barbarie inclusive mataron a la esposa de un agente que estaba embarazada. Es decir, esto ataca y va mermando la moral de la policía. Quieras o no, problemas económicos, se lo agregamos a este tipo de problemática, inciden obviamente en pensar en suicidios, en problemas personales,
Es decir, la policía debe ponerle más atención a la parte de la salud mental y crear un equipo multidisciplinario para tratar de atender a la policía. Pues obviamente inclusive en la PNC, dentro de la misma institución, hay agentes que son profesionales de la psicología. No estamos diciendo que se contrate, porque muchas veces los fondos son bastante limitados. La misma Policía Nacional Civil puede administrar su recurso humano y dándole y enfocándolo y a la vez focalizándolo para que puedan atender de primera mano en las mismas delegaciones. Si tenemos policías que son psicólogos, policías que son trabajadores sociales, ahí se puede hacer una especie de FODA, una especie de estudio en el cual cuáles son las delegaciones que están teniendo mayor problemática. También que se atienda a los policías, a los agentes, los cuales están teniendo problemas ya sea económicos, problemas familiares, denuncias de que se los han amenazado a ellos y a sus familiares, porque recordemos que la prevención situacional en El Salvador nunca se ha dado. Ese es un factor que se ha dejado fuera de la ecuación. Como lo decían los amigos, solamente de gobiernos anteriores, esto no es nuevo, no es del gobierno actual, siempre se le apuesta solamente a la represión. La seguridad la quieren limitar netamente a una cuestión estadística de homicidios, cuando sabemos que incluye la extorsión, los homicidios, el control situacional, la seguridad situacional es bastante importante, la prevención social, que incide en gran medida. Pues recordemos que el mismo flagelo de la guerra de los 80 hizo que las familias se disgregaran, y es como básicamente están sirviendo los niños y jóvenes a los mismos grupos pandilleriles para adoptarlos. Los famosos mascotas, postes. Es decir, ellos han creado una estructura bastante grande que les ha permitido un andamiaje que fácilmente les ha permitido extorsionar, intimidar a personas, inclusive comprar voluntades, ya sea de la parte legal, de la parte de la policía. Es decir, estamos ante un problema grande que está creciendo en los últimos años y no podemos ya limitarnos solamente a la parte de homicidios. ¿Por qué? Porque los homicidios pueden bajar, pero las extorsiones pueden aumentar. Si yo te intimido a ti de que me pagues mensualmente, no tengo necesidad de matarte si tú me estás pagando. Es decir, mi negocio lo estoy haciendo como extorsionista, sin necesidad de estar asesinando. Es decir, es un delito bastante invisible el que se está viendo, pues, y realmente es de abocarse a instituciones y ONG internacionales, porque en otros países ha resultado. Por ejemplo, el sistema de reacción múltiple que la CIDH ha implementado en otros países ha dado resultados. Por ejemplo, en Ecuador se bajaron mucho los homicidios y la actividad delincuencial. Sin embargo, la prevención del delito, que se conoce como buenas prácticas en seguridad, requiere mucho tiempo, de 10, 15 años. Es decir, los resultados no los vamos a ver de forma inmediata, pues, y es lo que a veces la población exige. Ok, antes de que hablemos sobre si los planes del gobierno están funcionando o no están funcionando, a mí lo que me preocupa realmente es, en este momento, la salud mental de muchos de nuestros oficiales, porque si ellos no están bien mentalmente, difícilmente pueden desempeñar un buen trabajo. En tu experiencia, 34 psicólogos son los que tiene la policía para un poco más de 22.000, aproximadamente 22.000. Sí, obviamente es demasiado reducido el número de psicólogos. Por eso decía hace un momento que sería importante que la policía le diera un giro a tratar de seleccionar agentes que son psicólogos, trabajadores sociales, y tratar de unificar esfuerzos, crear un equipo multidisciplinario que pueda darle atención a estas personas, pues, porque recordemos que el problema que puede tener un agente de la Unión va a ser muy diverso al que va a tener un agente en Santa Ana, un ejemplo. Es decir, hay que saber dinamizar ese tipo de recursos humanos que se tiene en la policía. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero saber qué es lo que opinan ustedes acerca de los planes del gobierno, si funcionan o no funcionan. Yo sé que ustedes han reportado intensamente sobre eso. Antes de eso, déjeme contarle lo siguiente. Para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por usted. Este segmento es presentado por la banca ON de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que haga sus transacciones en el lugar y en el momento que usted lo necesite. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Roberto, antes de ir contigo, quiero que escuchemos lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, cuando hablaba acerca de el involucramiento que había tenido o las medidas que se tomaron con el GRP. Escuchemos. Yo anuncié el día 29 que el grupo de reacción policial las operaciones del GRP estaban suspendidas temporalmente, y en efecto eso es lo que se mantiene. Ahora, esto me parece significativo porque
No sé si así como actúa el GRP, actúa todo el resto de la policía, y no sé si esto es un malentendido espíritu de cuerpo que le llaman. Sí, el caso del GRP, de todos los que han sucedido, es inequívocamente primero el que más atención mediática ha tenido, el que sigue más abierto, porque este jueves se cumplen 3 semanas ya de la desaparición, tanto de la gente presuntamente asesinada, o que cabe como posibilidad pensar que está asesinada, que ha sido asesinada, como el presunto autor de ese asesinato también está desaparecido. ¿Por qué digo yo que es especialmente significativo? Primero porque ocurre en esa unidad. Esa unidad es una de las históricas, si lo queremos ver así, dentro de la Policía Nacional Civil. Se creó en la primera administración de Rodrigo Ávila, en los 90. Es un grupo que incluso me atrevería a decir yo que tiene hasta su propia filosofía, y dentro de la Policía Nacional Civil se ve con cierto, no diría recelo, pero se tratan como un grupo aparte, los agentes, ellos mismos y el resto de agentes. Bueno, el GRP, el Grupo de Reacción Policial, es el responsable de la masacre de San Blas, que ha terminado convertida en el ícono de la serie de ejecuciones extrajudiciales amplia ya que se vienen cometiendo en los últimos años. Yo tuve por cuestiones profesionales, tuve la suerte, me atrevo a decir, de presenciar el juicio en el que, de hace 2 o 3 meses, en el que se juzgó a 8 agentes, aunque 3 habían huido, presencialmente estaban solo 5, a 8 agentes del GRP que participaron en aquella masacre en la Finca San Blas, en San José Villanueva. Ahí, estando los 4 días del juicio más la resolución, custodiados por GRPs, de hecho ellos tuvieron una custodia especial, no fueron llevados a Metapán, a pesar de que estaban siendo acusados de asesinato, cumplieron su arresto dentro de la sede donde fue la fiesta, de la sede del GRP. Y uno ve ciertos comportamientos extraños para una policía, al menos una policía a la que se le presumen valores democráticos. ¿Por qué extraños? Por ejemplo, yo vi cómo un agente de los que estaban custodiando se acercaba donde las fiscales, donde 2 fiscales, porque eran 3 el equipo, un hombre y dos mujeres, y le decían, y lo consigné en la crónica que publiqué sobre el hecho, le decían no trate mal a nuestros compañeros, en un tono intimidante. Entonces, lo que ocurrió en el GRP, lo relaciono con el juicio, porque en el juicio inequívocamente el juez sentenció que había habido una ejecución extrajudicial, pero liberó a todos porque no podía determinar quién de los 8 había hecho el disparo. Entonces dijo, aquí ha habido una ejecución extrajudicial, libero a todos por esta razón. Bueno, eso significa, si se hace la lectura que al menos hago yo, que en ese grupo había al menos un asesino y 7 encubridores. Y esos se reintegraron y estarán ahora mismo, si no están de licencia, estarán ahora mismo en su jornada laboral dentro del GRP. Ese espíritu de lo que ocurre aquí dentro, queda aquí dentro, nos tapamos entre nosotros, que no es exclusivo del GRP, de hecho los doctores se dice que también son muy gremiales, etcétera, etcétera, es el que creo yo que aplica también a lo que ha sucedido con la agente Carla Ayala, desaparecida. Porque al pasar la lupa sobre lo que ocurrió en aquella noche, en aquella fiesta de fin de año, en una instalación policial con guaro, con sexo, según ha trascendido, hubo una serie de movimientos extraños, repito la palabra por ser benévolo, en la que no solo pasó lo que pasó, sino que hubo una especie de connivencia de agentes que encubrieron y ayudaron a que el agente ahora huido huyera. Por eso digo que el caso creo yo que es ilustrativo de algo que va mucho más allá. O sea, yo no lo interpreto nomás como una explosión consecuencia del estrés, de los bajos salarios, de tener que estar lidiando con la muerte día a día, de saber que las familias están siendo amenazadas cuando no asesinadas por los pandilleros. Yo creo que es un modus operandi dentro de este grupo en el que no hay tanto reparo para hacer este tipo de actuaciones, porque si lo que parece que ha pasado con la agente Carla Ayala le ha ocurrido a una compañera policía, imagínense que puede hacer este mismo grupo con esta misma filosofía con un testigo incómodo en una comunidad de pandilleros, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, escuchamos algo de lo que dijo también el comisionado Howard Cotto, también hablando siempre sobre el mismo tema, antes de pasar contigo, César. Este personal no ha sido trasladado, ha sido nombrado en comisión de servicio en diferentes unidades policiales. Se da a raíz de que no creemos que sea prudente continuar más tiempo teniéndolos concentrados en esta unidad policial. Cuando haya una decisión sobre eso, entonces estos elementos regresarán a realizar sus funciones como tal. Obviamente eso implica un proceso de evaluación y de idoneidad. Bueno, no sé tú, César, pero yo le miro una cara de perplejo a Howard, como que de repente quizá él no tiene quizás en términos fácticos el poder como para poder solucionar o encontrar la respuesta a lo que le pasó a esta gente. Fíjate que yo ya no sé cómo leer a Howard. Antes me parecía un tipo más sincero con lo que hacía y ahora, después de ver sus actuaciones en casos concretos, no sé cómo leerlo, no sé si está siendo sincero con lo que está tratando de resolver la situación, haciendo investigaciones serias que den con el paradero de la gente Ayala, por ejemplo, no sé. Y te lo digo así porque hace nada, en agosto del año pasado, cuando Factum publicó la investigación que involucraba agentes de la fuerza de la FES, involucrados en ejecuciones extrajudiciales, en extorsiones y en abuso sexual contra menores de edad, la reacción de Howard Cotto fue similar. Dijo, los concentró, incluso los detuvo y dijo que prometió una investigación. Al cabo de unos días nos enteramos que no se habían ni comunicado con la fiscalía no tenía ni idea y al final los terminaron liberando. Esos tipos siguen trabajando. No vimos a partir de ese caso, y no lo veo tampoco ahora, un interés real por querer solucionarlo, por querer investigar y por dar con el paradero de la gente y con los responsables, para determinar además cómo fue el proceso que permitió que esto ocurriera. Y eso tiene que relación con que nosotros ya lo decíamos antes, no vemos de parte de las autoridades que tengan un control real sobre la institución, sobre los agentes. O sea, ¿cómo vas a creer que hay páginas de Facebook que se identifican plenamente con agentes de la Policía Nacional Civil, que todo el mundo sabe que son dirigidas por agentes de la Policía Nacional Civil y la policía no investigue de oficio eso? ¿Por qué tiene que mediar que haya un reportaje periodístico, como los que ha hecho el Faro, como los que ha hecho Factum, como los que ha hecho la prensa gráfica, para que la policía investigue? No es posible. Si realmente hubiese un interés real para querer sacar y sanear a la policía, esto se comenzará desde antes. Nosotros además revelamos que había unos chats donde agentes de diversas secciones, táctica operativa, incluso de tránsito, estaban involucrados y bien organizados para cometer ejecuciones extrajudiciales, para encubrir asesinatos. Lo que asusta en todo esto es que vemos que la Policía Nacional Civil, en buena medida, muchos de sus agentes y secciones, como en este caso el GRP, sí parecen trabajar bien y parecen hacer bien su trabajo, pero para tapar crímenes. En ese momento muchos recibimos críticas por decir, miren, es el momento de poner el grito en el cielo y alertar de lo que está pasando, porque no es un problema que ejecuten pandilleros, no, el problema es que esto va a conducir a una degeneración de la Policía Nacional Civil que al final va a terminar afectando a todos, a los que se hacen llamar los buenos. Mira, ahora la víctima es un agente de la Policía Nacional Civil. ¿Qué ciudadano puede estar contento con eso? Es triste, pero no hay ni control ni ganas, me parece, para que esto se solucione. Ok, antes de ir contigo, Luis, quiero que pongamos en pantalla algo que publicó a través de su cuenta oficial el Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Ellos dijeron lo siguiente, hablando de la desarticulación del Grupo de Reacción Policial. En una acción sin precedentes, este día 12 de enero, en horas de la tarde, la dirección de la policía ordena la desarticulación del GRP. Prueba irrefutable de la administración al estilo capataz de finca, dejando más preguntas que respuestas sobre el caso Fiestas de Fin de Año. Luis. Sí, obviamente el peor error quizás en este tipo de situaciones fue haber mezclado armas y licor. El punto no es que no se haga una fiesta, sino que la diferencia es de que obviamente las instituciones de gobierno tienen sus despedidas de fin de año, qué sé yo, pequeñas reuniones. Sin embargo, fue un error grave haber hecho eso, pues tuvo que haber habido un control para que
se evitara ese tipo de situación lamentable que tenemos al día de hoy que no se ha esclarecido. Y obviamente es evidente que la imagen que da la Policía Nacional Civil ante la población salvadoreña es bastante negativa, pues al no esclarecer los hechos, al no tener nada concreto, nada tangible y evidente en las noticias acerca del paradero del policía que supuestamente ha asesinado a la gente desaparecida. Es decir, eso queda da una ambivalencia grande pues, a la población salvadoreña y viene a abonar negativamente a los índices delincuenciales que tenemos. Es decir, lastimosamente, tal vez es muy aventurado decir si la policía lo está tapando o no lo está tapando, sin embargo, el daño lo está haciendo. Es decir, es una enfermedad que está creciendo, creciendo y va a ir aumentando, tal vez por no tener una afectación política, porque tenemos elecciones en marzo. Recordemos que decíamos que hay que ver esto de una forma bastante holística. En marzo tenemos elecciones legislativas y de alcaldes, quieras o no, lo que haga la policía, lo que haga la Asamblea Legislativa y todos los actores políticos de nuestro país, El Salvador, estará en el ojo del huracán. Y la Policía Nacional Civil no queda a un lado, pues, ya lo decía el amigo, que la población civil, ¿qué confianza va a tener en agentes que le hacen eso a sus propios compañeros? La depuración es algo que tal vez la corporación no ha establecido unas directrices claras y tal vez a la vez darlas a conocer, porque recordemos que los medios de comunicación nos sirven para conocer de primera mano lo que se está haciendo institucionalmente, ya sea positivo o negativo. Cuando ha habido una depuración, realmente que se investigue a malos agentes, porque lamentablemente no pueden pagar tampoco los buenos policías por los malos policías. No podemos generalizar y decir toda la corporación está contaminada, toda la corporación policial está enferma, porque no es así. Hay muchos policías que son rescatables, pues, y lo más idóneo sería una depuración. O sea, recordemos que al no existir una depuración, ese enquistamiento en unidades élite, como el GRP, tal vez de elementos que, quieras o no, abonan en mal medida a los demás compañeros, es lo que se debe depurar. Lo que ha hecho el director es una de las medidas que hace comúnmente la policía, que lo despliega, tratar de reordenar la casa. Sin embargo, ese ordenamiento habría que ver, darle tiempo al tiempo, que tan beneficioso ha sido para la misma policía haber hecho eso y realmente esclarecer los hechos, que es lo que la población está exigiendo. Roberto. Sí, yo me gustaría precisar, para romper un poquito el tono de los tres países. Como prueba de descargo, yo estoy convencido, tal y como yo lo veo, la policía y los policías están siendo víctimas de esta situación, son víctimas. También estoy convencido de que hay policías que son asesinos, porque han cometido asesinatos. En vez de detener, que es lo que les obliga la ley orgánica, el reglamento y todo, detenerlo y llevarlo ante un juez, si alguien asesinó, pues es un asesino, aunque suene duro. Pero en la lectura global que yo hago, al menos, la institución está siendo víctima y cada agente está siendo víctima y cada familia de un agente. Yo no quisiera estar en ese pellejo, en el pellejo de un agente que sabe que su hijo de 15 años tiene que ir al instituto, que su esposa, y son de las víctimas más claras de esta guerra en la que nos metió el gobierno. Yo no tengo la más mínima duda de eso y quería dejarlo claro. Ahora, César, durísimo realmente, porque de las ideas que nos dijiste hace unos minutos, me da la impresión de que no le crees completamente a la máxima autoridad de la Policía Nacional Civil, que está haciendo todo lo posible para no solamente encontrar a esta agente que está perdida, esperemos que solamente esté perdida, ¿no? Sino también de depurar las filas de la policía. Es que yo me remito a los hechos. Veamos qué pasó después de todos los casos emblemáticos que se han reportado en el país. Ha sido una combinación de cosas. O sea, si fuera por la Policía Nacional Civil, no hubiera pasado nada con el caso de Masacre San Blas. Si hubiese sido por la PNC, no hubiera pasado nada en el caso de Panchimalco. Y lo mismo, en este caso más concreto y cercano que conocemos de primera mano, no pasó nada con la de la FES, Carlos. Al final no ocurrió nada. Y al final se puso denuncias y este país como si nada. Permíteme complementar. Sí. Vamos allá de los casos puntuales, porque casos puntuales se han ido descubriendo. O sea, ya llevamos el suficiente tiempo, 3 años, más de 3 años desde aquel discurso del 5 de enero del 2015, en los que se están cometiendo
ejecuciones extrajudiciales que buena parte de ellas son presentadas como enfrentamientos. Vaya, el tema de los enfrentamientos no es la primera vez que ocurre en El Salvador y no es algo que ha inventado El Salvador, está muy estudiado en todo el mundo, está muy estudiado, o sea, no hay que inventar nada. Cuando hay un enfrentamiento real, eso está desde la guerra de Vietnam, medido y cuantificado, el número de bajas que provoca, incluso en guerras reales como la de Vietnam, el número de heridos es mayor que el número de muertos en enfrentamientos reales. Las cifras que se acaban de presentar para el año 2017 hablan, no tengo el detalle, pero creo que eran 421, 400 y pico supuestos pandilleros muertos en enfrentamientos, y se dio una cifra de 60 y pico heridos en esos mismos enfrentamientos. Es decir, una relación de 6 muertos por cada herido. Eso fue lo que escandalizó esas cifras, pero referidas a los años anteriores, porque llevamos 3 años ya, fueron las que escandalizaron al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, que luego vino aquí al país, cuando escuchó esas cifras. Él, que está pendiente de esto en países que han tenido este tipo de problemas, como Brasil, México, etcétera, cuando vio los datos oficiales, no son datos o sea, son los datos que te facilita la PNC, esas cifras no cuadran con enfrentamientos reales. Claro que habrá enfrentamientos reales, pero son la minoría respecto a una política de ejecuciones extrajudiciales que no, o sea, nunca va a aparecer un memo en el que se diga de la dirección de la policía hagan esto, pero es algo que está ya instalado y que bueno, llevamos 3 años y las cifras son así de contundentes. Ya digo, ya la etapa de los casos puntuales de que si San Blas y tal, que sería igualmente grave, los casos puntuales, creo yo que está superada. Ya tenemos suficiente tiempo y suficientes víctimas. Son 1.400 personas en 3 años las que han fallecido en estos supuestos enfrentamientos. 1.400 en un país de 6.6 millones de... Y eso, Roberto, perdón, yo creo que es claro decir que hay una lógica de lo que está pasando en la Policía Nacional Civil. Muchos de los agentes, y eso estoy de acuerdo con Luis, no vamos a generalizar, pero muchos lo tienen interiorizado. La lógica de es mejor, en lugar de capturar, ejecutar y eliminar a los pandilleros, en este caso al enemigo. Y eso lo vemos, las cifras lo dicen así, pero los casos emblemáticos ayudan a reforzarlo. Si hubiese una respuesta, un interés genuino de parte de la autoridad en tratar de corregir esto, se vieran esos casos y se pidieran investigaciones y se detuvieran más agentes. Es que no es posible, ¿no? Vos ves eso y entonces entendés que esto no es una cuestión aislada, sino que cada vez más, y nosotros lo vimos en directo en los chats entre los mismos policías, está una cuestión interiorizada y además muy organizada para ejecutar. Lo que menciona el amigo, los policías, es un supuesto que se están dando este tipo de ejecuciones fuera de la ley, y ahí es donde también otras instituciones deben de colaborar y agilizar los procesos, por ejemplo la judicialización, porque podemos suponer que se están dando este tipo de situaciones al ver que muchos de los casos los pierde la Fiscalía. Es decir, aquí es donde se debe de tratar de fusionar, unificar esfuerzos, como lo mencionábamos anteriormente. De igual manera, también una depuración, porque se han tenido jueces que han colaborado con pandillas. Es decir, el poder económico que han adquirido estos grupos criminales mediante las extorsiones es muy grande. Armas de grueso calibre, tenemos casi a diario, tenemos básicamente enfrentamientos con agentes policiales. Antes no se tenía eso, años atrás no existía eso. Por las noches vemos a las delegaciones, básicamente las cercan para que no pasen vehículos, para prevenir atentados. Es decir, estamos en una guerra de baja intensidad. Y es decir, este tipo de enfrentamientos, este tipo de represión nunca va a terminar. Va a ser un círculo vicioso si realmente el delito de la extorsión no se logra ir eliminando paulatinamente, hasta llegar a un momento que no se tenga. Tenemos estudios que se hicieron en el 2016, en junio, de FUSADES, con otras instituciones de Estados Unidos, en el cual la microempresa es la más afectada por una extorsión sistemática, la que consiste en que los territorios controlados por las maras y pandillas son los que mensualmente, periódicamente, exigen cantidades de dinero. Y lo más triste de este estudio que hizo FUSADES es de que la mayoría de personas, el 60 y 65%, no denuncia. Primero, porque lo ven irrelevante, que no investigan y no llegan a capturar a los malhechores. Y segundo, porque no confían en las autoridades. Y con este tipo de incidentes va a tener mucho menos confianza en la población civil. Es decir, la extorsión
no hay que perderla de vista. Realmente es algo que nos está mermando la economía de El Salvador y, como lo decía hace un momento, es concomitante, pues están ligadas intrínsecamente. Ok, Luis, quiero continuar contigo, pero antes de eso quiero agregar a esta idea que escribe un buen amigo, compañero del colegio de infancia. Toto Cepeda dice lo siguiente: la PNC fue y es un engendro malparido de concepción y con una operatividad y estructura no aplicable a nuestra realidad. No diría, tal vez, es que es difícil porque en nuestros países veníamos de una guerra civil, muchos agentes policiales, bueno, se conformó por exmilitares y excombatientes. Es decir, tuvieron que cambiarse el cassette en cuestión de meses. Tuvimos ayuda internacional europeos que vinieron a tratar de darle otro enfoque. La diferencia es de que no se le apostó, como se ha hecho en otros países, a prevención social, prevención situacional. Solamente se le apostó a la formación de netamente algo inmediato. O sea, algo para que básicamente fuera de una vez. Muchos especialistas aconsejan de que se hubiera mantenido el cuerpo antiguo de la Guardia y que paralelamente la Policía Nacional Civil fuera como aprendiendo básicamente lo que se hacía. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pues, porque la idea era cambiar el enfoque, que una policía de mayor proximidad hacia la población, que es la policía comunitaria. La diferencia es que en los años 90 esa policía comunitaria no se aplicó. Se comenzó a aplicar hasta este gobierno, pues, que es algo muy bueno. Lastimosamente la policía comunitaria, ese tipo de enfoque que en otros países ha dado muy buenos resultados, no es muy visible los resultados. Es más fácil ver un decapitado, es más fácil ver enfrentamientos, es más atractivo inclusive para los medios de comunicación. La policía comunitaria hace una labor bastante buena, pero a la vez es invisible. Y como lo mencionaba, esto es de años. O sea, nuestro país, si no tenemos educación, si nuestra economía no nos permite salir a flote, difícilmente vamos a colaborar de una manera idónea a la misma policía, porque no es solamente labor de la policía. Roberto. Solo también para reforzar esa idea que ya planteaba antes, de que considero que la PNC es víctima de todo esto, y los agentes, en especial los que contra viento y marea quieren seguir haciendo su trabajo correctamente. Yo creo que la policía que tenemos es el reflejo de la sociedad que somos. Somos una sociedad ultraviolenta. No, creo que está fuera de lugar esperar tener la policía de Suiza o de Noruega, por poner un ejemplo muy en boga estos días. Tenemos la policía que sale parida de la sociedad salvadoreña, y somos una sociedad ultraviolenta. A un policía que entra al Facebook y cuando empezó esta guerra, se empezaban a tirar fotografías que tomaban ellos mismos de los pandilleros que habían matado y que les ponían la pistola, o sea, eran bastante kafkianos. Esa práctica, yo entiendo que hubo algún tipo de sugerencia de que se dejara hacer porque remitió, no ha desaparecido, pero remitió. Pero en 2015 o sea, no había masacre en la que no se subieran las fotos. Si al subir eso a las redes sociales en este país obtenías 1000 aplausos y 10 críticas, obviamente alguien se envalentona con eso y piensa que está haciendo lo que la sociedad quiere y de alguna manera lo justo, lo que la sociedad le está pidiendo, porque entra y ve que le están dando más aplausos que pitos por una actitud que él ya sabe. Un policía tiene un año de formación y ya sabe que asesinar. Roberto, quiero que sumes una idea a esto, porque recuerdo creo que fue hace 2 años, que el periódico digital El Faro publicó también un reporte en el que habían consultado a un experto de un centro de investigaciones allá en Brasil y que nos había dicho básicamente que, basándose en las cifras, nuestra policía era una de las policías más represivas del mundo. Efectivamente, a eso voy. Eso se publicó en octubre del 2016, recuerdo que entró en directo vía Skype en el programa de la mañana. Por eso digo, el que no quiere ver... O sea, esta sociedad no quiere ver el problema que tenemos. Es como tener un elefante sentado ahí en la sala y no queremos ver, pero tenemos un problema ya documentadísimo, no es de opiniones ni de casos puntuales, documentadísimo de ejecuciones extrajudiciales y de encubrimiento, porque esto, repito, va mucho más allá de la policía y del gobierno. La Fiscalía, bajo mi criterio, no tengo la más mínima duda, y si tenía alguna, se disiparon cuando estuve presente en cómo llevaron el juicio de la masacre de San Blas. La Fiscalía es parte de esta estrategia. Entonces, y la sociedad de alguna manera lo es también, cuando aplaudimos una ejecución extrajudicial y chiflamos si lo que hace el policía es llevarlo ante un juez o llevarlo a unas bartolinas al detenido. Entonces ese cúmulo de circunstancias, y están, como bien decías,
demostradísimas desde hace año y medio por lo menos, ya digo, desde que se pasó el escalón, desde que subimos esos escalones de los casos puntuales que se vienen reportando desde 2015. La investigación por la masacre de la finca de San Blas salió publicada en julio del 2015. Entonces, ya digo, yo creo que esta sociedad no lo queremos ver, muchos estamos más cómodos. Otro ejemplo dentro de la misma dinámica, las medidas extraordinarias como política. Acaba de decir el alto comisionado de Naciones Unidas que eso hay que derogar, que eso atenta contra los derechos humanos, pero eso fue renovado automáticamente después de un año, porque se implementaron en 2016, y ahora toca otra vez ver, y yo estoy convencido de que se van a volver a prorrogar. A prorrogar, ok. Déjame detenerte ahí porque vamos a abordar precisamente las medidas extraordinarias y si esto que mucha gente, estoy seguro en casa, ha de pensar, bueno, y básicamente por qué. Algunos entenderán que nosotros defendemos ahorita a delincuentes y no apoyamos, digamos, la labor represiva de la policía. Pero hay que ver si eso efectivamente está funcionando o no está funcionando, porque si tenemos una policía altamente represiva, según este Centro de Estudios de Brasil, ¿está funcionando eso o no nos está funcionando? De eso hablamos cuando volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que le dijo Rodrigo Ávila precisamente a mi querido Roberto Valencia en una entrevista que le hizo para el periódico digital El Faro. Rodrigo dijo lo siguiente: esto ya se convirtió en un tema personal entre policías, soldados y pandilleros. Vamos a tener que flexibilizar las leyes porque si se identifica fehacientemente a 70.000 pandilleros, solo quería convertir los estadios de fútbol en penales. Bueno, César. Bueno, mira, yo creo que ver a Rodrigo Ávila, si es que al final es un tipo que ha cambiado tantas veces de postura respecto a estos temas de seguridad, que no sé. Yo creo que al final es una cuestión que desde las diferentes administraciones no se ha sabido entender. Siempre se ha hablado de las pandillas, pero ha habido al menos, bueno, sabemos que la policía se ha hecho estudios, sabemos que ha hecho aproximaciones bastante valederas, pero como administración yo creo que no ha habido un interés genuino por entender lo que se está combatiendo, y eso deriva en lo que estamos justamente ahora. De hecho, las medidas extraordinarias, de lo que hablaba antes Robert, es un poco más de lo mismo, es decir, eran enfoques represivos. Los enfoques represivos ya demostraron no ser la solución. Veníamos de varios gobiernos con mano dura, super mano dura, extra dura y todo lo que el adjetivo que querás, donde los gobiernos entendían que el adjetivo de las manos era lo importante para combatir a la delincuencia. Y hubo una ruptura en medio de eso, que fue la tregua, que al final fue por falta de apoyos, no sé si yo, que realmente fue la única política, porque era una política. El gran problema es que el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes decidió no aceptar el costo político que eso le conllevaba, pero fue lo único diferente en un mar de propuestas que se habían hecho. Al final estamos ahora en una, si lo queremos ver en cuestión de manos, en una mano extra dura. Las medidas extraordinarias son eso, es un paso más allá, y este gobierno ha ido mucho más lejos que lo que hizo el gobierno al principio de Funes, el gobierno de Saca, el gobierno de Flores, donde se delinearon estas propuestas. Y lo que vemos no solo es una cuestión que hay una degeneración dentro de la policía, hay un descontrol dentro de la policía, hay una criminalización de la juventud, sino que hay importantes vejaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en los penales. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de Quesaltepeque, donde entraron de lleno también las medidas extraordinarias que afectan incluso a los niños que están internos ahí. O sea, hay 6 niños por lo menos que por vivir junto con sus madres pandilleras en el centro penal de Quesaltepeque están internos en esas mismas medidas extraordinarias. Entonces, uno ve el día, ve las encuestas, ve el sentir de los ciudadanos y no parece que esto esté dando resultado. Vos salías a la calle y no hay ni sensación de seguridad, y además hay hechos que te demuestran lo contrario. No voy a decir que estamos peor, no se trata de decir que estamos peor, simplemente la cosa no parece avanzar. Y la medición de homicidios ya está bastante más claro que no es la única para determinar cuándo un país es más o menos violento.
Antes el gobierno, por ejemplo, cuando los homicidios no estaban tan a la alza, ocupaba eso para decir, veamos la cifra porque no está tan alto y vamos bien. Pero cuando eso aumentaba, entonces decir, no, es que los homicidios no se pueden ver únicamente como indicador de la violencia. Y ahora estamos un poco en lo mismo. Ahora entonces sí importan, porque ya han comenzado a bajar, entonces la cifra de homicidios sí importa. El muertómetro entonces sí es importante, ¿no? Entonces al final tenés más puestas en escena, más medidas de carácter publicitario que mentes reales. Ahora, César, en tu experiencia y en lo que has reporteado, esta baja de los homicidios, digamos, día a día, ¿es real o la cifra, digamos, está no desaparecida, pero está como disimulada por el hecho de que de repente hay personas que están desaparecidas y esas no cuentan como homicidios? No, yo no creo que sea tanto así. Es decir, sí ha habido una reducción de los homicidios. De hecho, y eso no recuerdo exactamente cuándo fue, creo que con la tregua mucho surgió esta idea de no están muertos, sino que están desaparecidos, o sea, siempre en las pandillas. Y no, yo creo que sí hay una reducción. Lo que pasa que yo no creo que eso se traduzca en menos, que El Salvador sea menos violento. Ese es mi punto. Y no hay que olvidar una cuestión, es que venimos de un pico en 2015 donde se alcanzaron niveles estratosféricos de homicidios, donde se llegaron a una tasa de 103, si no me equivoco, por cada 100.000 habitantes. Ese es el pico. Y lo que pasa es que, claro, si se compara con eso, decís, claro, hemos reducido los homicidios. Pero si vamos más atrás y después de 2015 te das cuenta que no, que los niveles son muy parecidos. O sea, lo que pasa es que llegamos a una cúspide en los homicidios que ahora que está descendiendo, pues parece ser una buena noticia. Pero realmente no hay que celebrar tanto. Hay que celebrar que, bueno, que hay más vidas, que hay menos vidas que se han arrebatado, pero no estamos muchísimo mejor que antes. Ese es el punto que la gente parece olvidar. Ahora, Luis, quiero preguntarte lo siguiente, porque hace unos minutos tú hablabas acerca de que de repente pueden haber menos homicidios, pero no necesariamente quiere decir que hay menos criminalidad. ¿Será que hay menos homicidios porque hay más control sobre los territorios? Es que ese es el punto clave de la cuestión de seguridad pública, que los homicidios pueden venir bajando porque el control territorial de las maras y pandillas se ha facilitado, ya sea por compra de voluntades, no llegan a acuerdos políticos, porque para nadie es un secreto que tenemos políticos que han entablado conversaciones con estas estructuras criminales, y eso es muy grave. Recordemos que vienen las elecciones, en anteriores elecciones también se tuvieron denuncias que pandilleros limitaron a cierta población en algunos lugares del país a ir a los centros de votación. Algunos magistrados del tribunal se pronunciaron en cuanto a eso también. Es decir, ¿qué nos depara en este inicio del 2018? Es decir, la delincuencia, estas estructuras están adquiriendo un nivel que inclusive Estados Unidos los ha catalogado a nivel de los Zetas y de los Yakuza. Es decir, las autoridades están claras de la metamorfosis que han tenido estas estructuras criminales. Esa es una pregunta clave que debemos de hacer. Lo que decía el amigo panelista también es importante. La parte de la reinserción es determinante. Nuestros penales, los centros penales se ven como unos basureros para estas personas. Como políticamente no es muy llamativo ni beneficioso decir que vamos a invertir en reinserción, mucha gente, la mayoría de personas no van a querer escuchar eso. Y por tal razón, estos centros penales se han convertido en centros de operación de las pandillas. En el año pasado, en Ciudad Barrios, en una requisa que se hizo, se descubrieron más de $18,000. Solamente en una celda habían $12,500. Computadoras, también compartimentos donde escondían computadoras, 160 teléfonos, entre ellos satelitales. Es decir, entonces las medidas extraordinarias, ¿a dónde están? ¿O para quién están aplicadas? Siempre la misma corrupción que se puede dar entre custodios, pandilleros. La extorsión, lo vuelvo a recalcar, si no se elimina, no se ataca frontalmente como debe de ser, definitivamente esto va a empeorar, sea el gobierno que esté. Roberto, antes de ir contigo, quiero leer este comentario del señor Domingo Arce, siempre nos escribe aquí, @8 en punto, y me parece que es representativo de cómo siente muchas personas en este país, independientemente de si estemos o no estemos de acuerdo con lo que él escribe, pero te lo voy a leer. Si bien es cierto que la PNC comete excesos, no menos cierto son los descuartizamientos y desmembramientos que las pandillas hacen a personas honradas y a policías. Las maras son depredadoras de los pobres y de la PNC está politizada e infiltrada por el crimen organizado. Bueno, quisiera que comentaras sobre esto, pero también
que fuéramos a la entrevista que le hiciste a Rodrigo, porque Rodrigo da la impresión que deja entrever en muchas de las ideas que te dijo a ti, de que ya no es solamente la represión la respuesta, sino que esto, dice él, es un problema social y por lo tanto hay que abordarlo de otra manera. Sí, sobre lo que plantea Domingo tiene toda la razón. Es decir, no es ni... Creo que, si hay que decirlo una vez más, se dice, las pandillas son estructuras criminales que cometen atrocidades, que cometen asesinatos, que matan a familias y masacran a familias enteras de policías y de ciudadanos cuyo único pecado es no pagar un dinero que le están exigiendo. Esos son las pandillas. Eso creo yo que estaba superada esa etapa. Pero bueno, referido a lo que plantea a Rodrigo Ávila en la entrevista. Rodrigo Ávila es un político que lleva 20 años, tú lo habrás entrevistado un millón de veces, pero más allá de eso, porque fue una plática muy larga de más de 2 horas que quedó condensada en esa entrevista, que invito a leer desde acá. Yo sí que creo yo que tiene cierto mérito periodístico sacarle algunas afirmaciones que él no quería decir. De hecho, me consta que tuvo hasta incluso algún pequeño altercado porque le echaron en cara que estaba diciendo algunas cuestiones. Lo que dice él, al que yo sí le presupongo cierto conocimiento sobre el tema del que habla, es decir, él ha estado 7 años como director de la Policía Nacional Civil en 2 periodos distintos. Forma parte de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea, es decir, es alguien que sabe, es un consultor internacional prestigioso. Y él llega a una conclusión que le cuesta soltar, pero a mí me parece importante y meritorio que lo soltara, aunque fuera regañadientes. El problema de las pandillas, de estas estructuras criminales, repito, ha crecido tanto que yo creo ya que es completamente inviable una solución a ese problema de convivencia social que tenemos, en el que las pandillas es la expresión más cruda, por la vía estrictamente represiva. Y eso es lo que plantea. Y la cita que entresacabas planteaba eso, que es una obviedad que parece que no queremos ver como sociedad. Tenemos las cárceles más hacinadas del continente, quizá ahora estemos en segundo lugar después de Haití por las plazas que se generaron el año pasado, que sí que fueron... Pero bueno, seguimos todavía con más de... con 39.000 personas en el sistema penitenciario, luego están los embartolinados, luego están los menores de edad, etcétera, etcétera, y tenemos unas 15.000, 16.000 plazas, 39.000 y 15.000 plazas, de un sistema que constitucionalmente tiene que rehabilitar, o tiene asignada la misión de rehabilitar. Vaya, aparte de eso tenemos un problema en la calle real, en el que los homicidios son la expresión más visible, pero también la delincuencia, un problema que se maneja oficialmente entre 60 y 70.000 pandilleros, pone que hay 15.000 presos, quedémonos con la cifra más baja, 60.000, o sea, tenemos unos 40, 45.000 pandilleros activos en la calle que por la arquitectura jurídica que ha venido aprobando en los últimos años la Asamblea Legislativa, son ahora mismo todos ellos terroristas, que podrían ser encarcelados solo por el hecho de pertenecer a la pandilla, y un colchón social formado por familiares, amigos, simpatizantes, gente que les colabora obligadamente, otros por cuestiones, lazos de amistad, etcétera, etcétera, que se estima también en torno a 300.000, 400.000 personas. Si ahora viniera una estrategia represiva eficaz, que no hemos tenido nunca, pero pongámonos que se pudiera establecer, viniera un gobierno y se le dotara de recursos económicos, de recursos tecnológicos, de capacitación, y consiguiéramos una depuración en la policía, en la fiscalía, y comenzara a funcionar todo, supondría que significaría que tendríamos que encarcelar a esa cifra de personas, primero los pandilleros activos y luego al colchón social, en los que buena parte de esa gente hace labores que son consideradas delitos, como ir a recoger la renta, etcétera, etcétera. Vaya. Es de ABC que no tenemos un sistema para poder procesar el tamaño de ese problema social que tenemos ya. Y eso es lo que creo yo, que terminaba aceptando en esa entrevista a Rodrigo Ávila, y usaba la figura de convertir los estadios en penales si realmente queremos detener a todos. Y él planteaba como alternativa, sin darnos una respuesta, que quizá es hora de que como sociedad
busquemos alternativas a las recetas estrictamente represivas. El problema es que eso lo dijo en esa entrevista, pero uno lee ahora el programa o lo escucha en otra entrevista en televisión estos días que son tanto de políticos hablando, y como sabe que lo que vende y lo que esta sociedad lo que más aplaude es la receta represiva, la mano dura, plasmar en iniciativas de ley esa sensación que creo yo que cualquiera que analice fríamente con unos conocimientos mínimos del fenómeno, cualquiera que los analice fríamente, concluye que la vía estrictamente represiva no va a solucionar este problema, lo puede contener, lo puede posponer unos años, pero no va a solucionar este problema. Pues esa es la realidad que tenemos, y eso creo que es el punto interesante en esta entrevista que aprovecho la oportunidad, invito a leer a la gente, a la audiencia. Ok, bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos le voy a hacer esta pregunta que es sumamente difícil, creo yo, de responder, pero igual se lo voy a hacer. Y es la siguiente: ¿se puede derrotar a una subcultura? Porque básicamente eso es lo que son las pandillas, una subcultura que tiene prácticas criminales. ¿Se le puede derrotar a una subcultura? ¿O buscas asimilar esta cultura? ¿O buscas cambiar esta cultura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Luis, quisiera comenzar contigo este último segmento. Te voy a leer algo que nos escribió hace unos minutos Toto Cepeda. Dice: el error fue eliminar a la Guardia Nacional y a la PH. La gente respetaba a sus agentes. Se perdió el respeto a la seguridad pública y se generó un vacío de autoridad. Se hubieran mantenido como estructuras paralelas de control rural, depurándolas y profesionalizándolas. Bueno, partiendo de ese supuesto, podría haber sido tal vez una opción viable que paulatinamente fuesen desapareciendo las policías antiguas para darle paso a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, recordemos que están conformadas por seres humanos, pues la imperfección o sea, siempre la vamos a tener. Y quieras o no, se necesita un mejor andamiaje tal vez para que la jerarquización, la focalización de los puestos de trabajo sean los idóneos, pues porque muchas veces tal vez las jefaturas no son las idóneas para esa área específica. Y con la pregunta que tú hacías antes de irnos a la pausa sobre esta subcultura, el submundo, que si podemos verlo viable, adoptarlo o qué hacer con ellos. Difícilmente vamos a validar o a optar por validar unas conductas que son ilegales en su totalidad. Difícilmente todos los pandilleros o maderos se van a lograr reintegrar nuevamente. Inclusive tengo unos amigos que son psiquiatras y ellos me comentan mucho acerca de cómo existen en ciertos pacientes el punto del no retorno, que llega un momento en que hay personas que no son rehabilitables al 100%. Es decir, aquí es donde tiene que ver nuevamente un equipo multidisciplinario, crear, qué sé yo, una institución enfocada en ello, en la rehabilitación, y tratar de identificar qué personas son rehabilitadas, pueden ser rehabilitadas y cuáles no, porque no podemos validar la legalidad. O sea, eso yo creo que ningún país del mundo puede ser una opción. El nuestro tampoco lo sería. Ahora, Roberto, yo sé que ustedes han hablado profundamente con muchas de estas personas que forman parte de pandillas. Y de repente tienes una percepción, o una sensación de el tipo de ser humano con el que estás hablando. La pregunta es: ¿podés derrotar a una subcultura como la pandillera? Bueno, casi que respondí en el bloque anterior. Yo no creo que por la vía represiva, si eso apelamos en cuanto a victoria-derrota, se vaya a poder derrotar. De hecho, soy bastante pesimista y lo digo con dolor en el alma, porque yo tengo 2 hijas pequeñas y son hijas que van a tener que crecer en esta sociedad. Yo soy pesimista respecto a lo que nos espera como país a corto y medio plazo, suponiendo que se empezaran a hacer bien las cosas desde ya, que no se están haciendo, bajo mi opinión. Aunque se empezaran a hacer las cosas bien desde ya, los resultados se tendrían a largo plazo. ¿Por qué soy pesimista? Porque el fenómeno de las pandillas se ha insertado de tal manera en las comunidades, pero cuando digo comunidades es una estimación, pero yo me atrevo a decir ya que es más de la mitad del territorio nacional, entre cantones, comunidades, barrios, etcétera, etcétera, donde las pandillas tienen un poder, que es muy difícil retroceder eso, no digo imposible, es muy difícil. ¿A qué me refiero?
yo creo, y no creo, ya se demostró que hacer caer los homicidios se puede con un chasquido durante la tregua. De un día para otro pasamos de 14 a 5 o 6 durante 15 meses consecutivos. Eso se puede lograr de alguna manera. Lo que veo yo más complicado es lo otro, lo que está detrás. Con un ejemplo creo que lo explico. Durante la tregua, por ejemplo, yo supe que en las familias, las esposas, las madres, los hermanos que iban al penal de Ciudad Barrios, viajaban muchos del área metropolitana, iban a San Miguel y allí agarraban un bus hasta Ciudad Barrios. Cuando se subían, la madre de un pandillero, la esposa de un pandillero, el ciudadano que no era pandillero, que iba a Ciudad Barrios porque vivía allí o porque iba a vender o por lo que fuera, se tenía que levantar, sin siquiera una petición de por medio. Esa relación, esa relación social atrofiada, que es consecuencia directa del fenómeno de las pandillas, es lo que va a ser más difícil de revertir, creo yo, sin que por ello esté diciendo que es fácil de revertir, bajar los homicidios de las cifras que tenemos en la actualidad a cifras que, bueno, a ver, termino con este dato. Para que este país, con esta población, estuviéramos como está ahora mismo Nicaragua, fuera de la franja que Naciones Unidas establece como epidemia de violencia, que es 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, nosotros cerramos con 60 a pesar de la reducción, deberíamos tener 2 homicidios al día. 2 homicidios al día. Con 2 homicidios al día ya entraríamos en franja de epidemia de violencia. Y hemos cerrado el año pasado con una horquilla de 10-11. Ok. César tiene la última palabra. Bueno, es una pregunta muy complicada. Lo que pasa es que a la luz de todo lo que ha ocurrido, yo sí lo veo muy difícil de cambiar esa cultura y esa forma. Difícil porque no veo realmente ganas de parte de las autoridades de entrarle de lleno y de alejarse de lo que realmente vende. Y lo que vende y lo que ha vendido siempre es la represión. Necesariamente para entrar a intentar cambiar esto pasa por tener control territorial efectivo. Para empezar hay que aceptar que lo han perdido. El Estado perdió el control territorial de El Salvador hace mucho tiempo y está en manos de las pandillas. Así como decía Robert, está controlado muchas comunidades, casi todas, por las pandillas. Eso por un lado, pero por otro lado aceptar que se tiene que controlar las cárceles, que el control de la cárcel es más allá de hacer requisas cada 2 días. Y saber que ahora mismo se está haciendo de la patada, porque no hay posibilidad de rehabilitación ahora en el sistema carcelario. Es imposible. Criminólogos, la otra vez preguntamos cuánto había y me parece que no había ninguno en los consejos criminológicos. Luis decía, hay muchos pandilleros que efectivamente no tienen retornos, ya son sociópatas, que ya pasaron y que no hay. Pero habrá muchos otros que sí se puede hacer. Hay ejemplos que si vos pensaras que el gobierno quiere hacer bien las cosas, estaría de lleno pendiente en Gotera, donde ha habido un fenómeno que fue reportado, donde hay pandilleros que han dicho renunciar a las pandillas, decir ya no somos más pandilleros y queremos, porque han abrazado a la fe evangélica o lo que vos querás, pero eso ha pasado desapercibido. Okay. Y por otro lado, hay empresas, y eso es una cuestión que implica más a la sociedad civil que niega salirse de la burbuja del confort. Hay empresas que emplean a pandilleros que han dejado sus pandillas. O sea, que sí se han logrado salir. Hay maquilas, hay una muy exitosa aquí en El Salvador que se dedica a eso, pero no hay, es muy poco, hay muy poco interés por hacerlo. Listo, con ese ya nos vamos a quedar, caballeros, colegas, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto con nosotros. Ustedes, amigos, vamos a regresar mañana. Antes de eso, déjeme contarle que le vamos a agradecer el patrocinio de Cosabi DRL a nuestro programa 8 en Punto, Cosabi DRL. Tu crecimiento es nuestro compromiso y nuestro compromiso es regresar mañana para hablar a profundidad de los temas de la República, aquí, a las 8 en Punto. Buenas noches.